Apenas bajé del taxi después de un largo viaje de trabajo, el corazón se me apretó al ver una excavadora enorme golpeando sin piedad la casa que había sido mi hogar durante 30 años. Mi hijo estaba allí, dando órdenes a los trabajadores, mientras mi nuera hablaba emocionada con el arquitecto sobre los planos de un lujoso resort justo encima de esos escombros. Cuando intenté detenerlos, el hijo al que tanto había amado me dio una fuerte bofetada en la cara y gritó con frialdad: «Mi esposa necesita este terreno para su negocio, y tú ya estás vieja. Vete a vivir a un asilo». Caí de rodillas sobre los pedazos de ladrillo, con una amargura que me quemaba por dentro, al darme cuenta de que yo no significaba nada frente a la ambición del hijo por el que había sacrificado toda mi vida. Me llamo Elena, y a mis más de 60 años nunca imaginé que estaría en una situación como esta. El taxi pintado de ese rosa y blanco tan chillón que solo vemos aquí en nuestra ciudad, iba culebreando con cuidado por las callecitas empedradas de la colonia. Las llantas rebotaban en el suelo viejo, mientras pasábamos frente a esas casas pintadas de color tierra de siena y un amarillo que brilla como el sol de mediodía. Yo iba pegada a la ventana, suspirando de alivio, llenando mis pulmones con ese aroma a tortillas recién salidas del comal que salía de la panadería de la esquina. «Qué cosa tan linda es sentirse en casa», pensé yo, después de haber andado dando vueltas por Monterrey en ese viaje de negocios tan cansado. En mis manos apretaba una bolsa de papel con unos regalitos, unas artesanías de barro y unos dulces de leche que les compré con toda la ilusión del mundo a mis nietos y hasta a Sofía. Ahora que me siento aquí a escribir estas palabras, me dan ganas de llorar de ver lo tonta y lo ingenua que era en ese momento. Mi corazón latía despacito, lleno de puro amor por mi familia, sin tener ni la más remota idea de la puñalada que me estaban preparando. Faltaban unos 50 metros para llegar al portón de mi casa cuando el taxista tuvo que clavar los frenos de golpe. Un camión enorme, de esos que cargan toneladas de grava y piedra, estaba atravesado a media calle, tapando el paso. De repente, el ruido de los motores hidráulicos empezó a rugir tan fuerte que parecía que se iba a romper el cielo, arruinando esa paz de la hora de la siesta que tanto nos gusta aquí en México. Una nube espesa de polvo de cal, blanca como la harina, se levantó en el aire mezclada con pedazos de ladrillo rojo, subiendo tanto que tapó por completo las bugambilias rojas que mi Roberto, que Dios lo tenga en su gloria, había plantado con sus propias manos junto a la barda. Se oía el golpe seco del metal chocando contra el concreto, un sonido que te cala hasta los huesos. Chuang, chuang. No era el ruido de una reparación, no, era el sonido de una destrucción que no tenía vuelta atrás. Me bajé del taxi como loca y corrí hacia el patio. La bolsa de los regalos se me resbaló de las manos y cayó al suelo, dejando que los dulces se desparramaran entre la tierra y el polvo. Mi casa, mi preciosa hacienda donde pasé 30 años guardando cada recuerdo, se veía como un cuerpo al que le hubieran arrancado la carne a pedazos. Las tejas hechas a mano estaban tiradas por todos lados. La mitad de la pared de la sala se había venido abajo, y lo único que quedaba era el viejo reloj de madera colgando de un hilo, balanceándose como un muerto. Esa máquina amarilla, ese monstruo de metal que es la excavadora, ese lugar sagrado donde yo todavía guardaba cada cosita de mi esposo muerto. Ahí estaba Mateo, parado en medio del patio, con una camisa de seda carísima y un puro en la mano, dándose aires de patrón, de gran señor mandando a los trabajadores. Sofía estaba a su lado, con un vestido de seda que no tenía nada que hacer en una obra, sosteniendo una tableta donde se veía un dibujo brillante en 3 dimensiones de un hotel moderno. Frío, sin alma. Oí perfectamente cuando el arquitecto, un muchacho joven y salamero, le decía a Sofía que después de quitar ese montón de escombros viejos iban a tener una vista maravillosa del valle para la zona de las albercas. Mientras escribo esto, me doy cuenta de que yo misma crié a ese monstruo. Yo misma fui la que malcrió a Mateo, dejándole creer que tenía poder absoluto sobre todo lo que a mí me pertenece. Me metí al centro del patio hecha una fiera, gritando entre sollozos, preguntándole a Mateo si se había vuelto loco,
que esa era mi casa. Que parara esa máquina maldita de inmediato. La excavadora se detuvo, y los albañiles, hombres pobres que solo buscan el pan de cada día, me miraron con una cara de lástima que me dolió en el alma. Ellos sí sabían quién era la patrona de verdad, la que acababa de regresar. Pero Mateo ni se inmutó. El muy descarado se sacudió un poco de polvo del hombro y me miró con una frialdad que me congeló la sangre, como si yo fuera una extraña que solo venía a causar problemas. Me preguntó que por qué había llegado tan temprano, que debía avisar para que él me mandara recoger al aeropuerto y llevarme directo a mi nuevo lugar. Sofía dio un paso al frente, con esa sonrisa falsa que siempre le he conocido. Me dijo con un tono de voz empalagoso que la casa era una carga, que ya olía a puro moho y a pasado, que ella me estaba ayudando a cambiar eso por un futuro glorioso, que ese resort nos iba a traer millones de pesos a la familia. Yo, con las manos temblorosas, la señalé y le grité que esa casa no era de ella, que con qué derecho la estaban tumbando. Entonces Mateo se puso frente a ella, protegiéndola como si yo fuera el enemigo, ciego de ese orgullo de hombre malentendido. Me gritó que ya no hiciera drama, que ya me tenían apartado un lugar en La Esperanza, un asilo de ancianos, donde iba a tener doctores y viejos como yo para platicar. Me dijo que me largara allá a vivir en paz y que no estorbara su carrera profesional. Sentí que algo se me reventaba en el pecho, un dolor que no puedo explicar. Me acerqué a Sofía y le solté una bofetada con todas mis fuerzas por su insolencia, pero en ese mismo instante, Mateo, el hijo que cargué 9 meses, al que cuidé tantas noches de fiebre, se me vino encima, me empujó con tanta saña que caí sobre los escombros de mi propia casa, y luego me dio un golpe en la cara tan fuerte que me hizo ver estrellas. Sentí el sabor de la sangre en mi boca, amargo y salado, pero lo que más me dolió fue ver ese odio real en los ojos de mi propio hijo. Me quedé ahí tirada, preguntándome si estaba en una pesadilla o si esta era la realidad amarga que yo misma había alimentado por tantos años. Don Diego, mi vecino de toda la vida, estaba viendo todo desde su balcón, pálido como un muerto, grabando con su celular. Los trabajadores empezaron a murmurar entre ellos y algunos hasta soltaron las palas porque no querían ser parte de esa humillación a una anciana. Yo me quedé ahí, entre los restos de mi hogar y mi confianza rota, mirando cómo Mateo y Sofía me daban la espalda para seguir platicando de sus planos, como si yo fuera un mueble viejo que ya no vale nada. Pero no lo haré. Ya no. Me levanté despacio, me limpié la sangre de la boca con mi pañuelo y sentí cómo mi mirada se volvía fría, dura como el acero. Me di la vuelta sin decir ni una sola palabra, apretando el teléfono que traía en la bolsa. Ellos pensaban que me habían vencido, pero no sabían que el juego apenas estaba empezando. Mientras caminaba lejos de las ruinas, me puse a pensar en hace 10 años, cuando mi Roberto nos dejó después de una enfermedad que se lo comió vivo. Recuerdo perfectamente ese cuarto lleno de olor a cera de velas y flores de cempasúchil. Le tomé la mano tan fuerte que se sentían sus huesos, y le prometí que cuidaría de Mateo a como diera lugar, que le daría el futuro más brillante que un hombre mexicano pudiera tener. Ese día empecé a matarme yo misma por él. Dejé mis pinceles, mis lienzos, mi pasión por la pintura, y me metí de lleno al negocio de las verduras, trabajando desde las 4 de la mañana en los mercados de abasto para pagar deudas y la carrera de mi hijo. Ahora me doy cuenta que esa promesa fue la cadena que yo misma me puse al cuello, la que me dejó ciega ante todos los errores que mi hijo iba cometiendo. Cuando Mateo se quiso ir a estudiar a la Ciudad de México, esa maestría tan cara, no teníamos dinero. Tomé la decisión que más me ha dolido en el alma: vender el ranchito en Michoacán, la tierra que mi familia trabajó por generaciones. Todavía veo mi propia cara de dolor mientras quitaban el letrero con nuestro apellido de la entrada, mientras Mateo brincaba de gusto con los fajos de billetes en la mano, comprándose trajes caros. Yo me decía a mí misma que las tierras eran solo piedras, que el futuro de mi hijo era lo único eterno. ¡Qué tonta fui! Vendí las raíces para alimentar una rama que ya estaba podrida por dentro. Luego llegó Sofía.
una rosa roja con espinas de veneno. Recuerdo el día que me la presentó, con ese vestido de seda rojo, tan elegante y tan altiva, viéndose completamente fuera de lugar en nuestra casa tradicional. Ella ni siquiera me miró a los ojos la primera vez. Se quedó viendo el cuadro de piedras preciosas que tengo en la pared y el juego de plata de mi abuela. Sofía supo muy bien cómo hacerse la víctima, fingiendo que venía de una familia rica con problemas, pegándole directo a mi lástima y al orgullo de Mateo. Me sacó hasta el último centavo de mis ahorros para su boda. Quería la iglesia más grande, una fiesta de 3 días con puro lujo. Para que mi hijo no pasara vergüenza con sus amigos ricos, me quedé sin nada. En la boda me sentaron en la mesa de hasta atrás, junto a la puerta del baño, porque Sofía dijo que yo vestía y hablaba como gente de pueblo y que sus invitados se iban a sentir incómodos. Quise gritar. Quise decirles de cosas, pero vi la sonrisa de Mateo y me tragué mi propio veneno una vez más. Mateo cambió tanto después de casarse. Se volvió un hombre grosero, arrogante, envuelto en ese machismo mal entendido que Sofía le alimentaba. Ella le metía ideas en la cabeza todo el día, diciéndole que un hombre de verdad tiene que mandar sobre los bienes, que yo ya estaba vieja y que solo era un estorbo para sus grandes proyectos. Mateo se iba a las cantinas y regresaba gritándome si la comida no estaba a su gusto, tratándome igual que la mujer que tenía al lado. Yo me pasaba horas cocinando cosas complicadas para ellos, y cuando se sentaban a comer, yo tenía que bajarme a la cocina a comer sola, o esperar a que terminaran para limpiarles. Sofía se quejaba de que yo olía a viejo, de que mis recuerdos eran pura basura, y empezó a tirar mis cosas a la calle. Mateo lo veía todo y no decía nada. O peor aún, me decía que le hiciera caso a ella, que Sofía sí tenía clase y buen gusto. Hace 3 meses, una noche que no podía dormir, bajé por un vaso de agua y los escuché. Estaban en la sala hablando en voz baja. Sofía estaba convenciendo a Mateo de hacerme firmar unos papeles falsos. Le decía que si me echaban al asilo, podrían construir el resort y volverse millonarios. Que por qué tenían que esperar a que yo me muriera para tener el dinero. Mateo dudó un segundo, pero cuando ella lo amenazó con dejarlo, él aceptó. Dijo que yo confiaba en él y que sería fácil. En ese momento, sentí que mi corazón se moría de verdad. Me quedé en la sombra, agarrándome de la pared para no caerme. Ahí supe que ya no podía ser más la madre abnegada. No lloré, ni les reclamé. Sofía quería que yo hiciera un escándalo para decir que estaba loca, pero no le di el gusto. Fui a buscar a Ricardo, mi abogado, y el único amigo que sabía la verdad de mis tierras. Nos pusimos en contacto con el Grupo Águila, los rivales de la gente con la que Sofía quería hacer negocios. Empecé a actuar, fingiendo que era más débil, que no sabía nada. Hasta inventé ese viaje a Monterrey para dejarlos actuar a su antojo y que cayeran en su propia trampa. Esos 3 meses fueron los más dolorosos de mi vida, pero también fueron los que me prepararon para darle a mi hijo ingrato la lección que nunca va a olvidar. Iba yo caminando por esas calles empedradas de la colonia, con los zapatos llenos de ese polvo de cal blanca de mi propia casa deshaciéndose. Con una mano me tapaba el cachete que todavía me ardía, donde se sentían claritos los dedos de Mateo, y con la otra apretaba el asa de mi maleta vieja. Atrás de mí se oía la risa de Sofía que se perdía entre el rugido de la excavadora. La infeliz le decía a Mateo que me viera, que parecía una de esas limosneras que se sientan en el zócalo a estirar la mano. Mateo ni se movió. Se quedó ahí parado, prendiendo su puro como si fuera el gran patrón, el dueño de todo, pero su hombría ya no era más que pura crueldad. En ese momento, se me pasó por la cabeza darme la vuelta y gritarle hasta de lo que se iba a morir, pero me acordé de lo que siempre decía mi Roberto, que en paz descanse. Él decía que el que gana de verdad es el que sabe quedarse callado hasta el mero final. Mientras yo me alejaba, ellos seguían con su festejo venenoso en medio de los escombros. Sofía mandó traer botellas de tequila para brindar con los arquitectos.
pensando que mi silencio era porque ya me había rendido. Los oí planear cómo iban a quitar el patio central, ese patio con la fuente de piedra que yo tanto quería, para poner una barra de bar moderna. Mateo se veía un poco inquieto, porque los vecinos lo miraban con una cara de fuchi, con puro desprecio. Pero Sofía luego lo calmó. Le dijo que no se preocupara, que mañana, en cuanto echaran el colado del cemento, nadie se iba a acordar de la vieja. No me fui a ningún hotel. Me fui derechito al despacho del licenciado Ricardo. Es un edificio viejo, de techos altos, ahí en el centro. En cuanto me vio con la cara hinchada y la ropa toda polvorienta, Ricardo, que es un hombre muy serio, pegó un manotazo en el escritorio y se levantó hecho una fiera. Quiso hablarle a Mateo para ponerlo en su lugar, pero yo lo detuve. Le dije que no les arruinara la fiesta todavía. Yo quería que se sintieran en las nubes, para que el madrazo contra el suelo les doliera más. Ricardo prendió su computadora y se metió al sistema de las cámaras ocultas que pusimos hace 2 meses. Nos pusimos a ver los videos. La máquina tumbando mis paredes, Sofía burlándose de mis cosas. El tátigo que me acomodó mi propio hijo. Ver eso en la pantalla fue como si me clavaran un puñal en el pecho. Ricardo me confirmó que ese video era oro molido, que no solo servía para acusarlos de agresión, sino que era la prueba de que estaban destruyendo propiedad privada sin el permiso del dueño legal. Mientras tanto, en el barrio ya se estaba armando la gorda. El video que grabó don Diego con su celular ya andaba volando por todos los grupos de WhatsApp de la colonia y por el Facebook. La gente aquí en México no perdona que un hijo le falte al respeto a su madre. Y la furia empezó a crecer. Los comentarios estaban llenos de insultos contra Mateo, diciéndole que era un malnacido, y a Sofía le decían víbora. Hasta hubo vecinos que fueron a poner veladoras y flores en la puerta de lo que quedaba de mi casa, como si estuvieran velando a un muerto, porque eso era. El amor de madre se había muerto ese mediodía. Mateo empezó a sudar frío cuando le empezaron a caer las llamadas de los tíos y de sus amigos de los negocios. Todos le preguntaban por el video donde me pegaba. Se le empezó a bajar lo machito, y le entró el miedo de que la policía le cayera en cualquier momento. Pero Sofía, terca como una mula, le arrebató el teléfono y lo apagó. Le dijo que todos eran unos envidiosos, que mañana cuando firmaran el contrato con los inversionistas, todo se iba a arreglar. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya estaba firmando el aviso para el Grupo Águila, los de la empresa de turismo. Les mandé decir que mi propiedad estaba siendo invadida y destruida, y que necesitaba que sus abogados intervinieran de inmediato para cuidar lo que ya era de ellos. Les solté a los tiburones para que se encargaran de esos dos. Esa noche me quedé a dormir en el sofá viejo del despacho de Ricardo. El olor a papel y a tinta me daba más paz que el olor a puro de mi casa. Me miré en el espejo y me puse hielo en el golpe. Ya no tenía ni una gota de llanto en los ojos. Saqué el vestido negro que tenía guardado para mañana, el día en que iba a ver cómo se les caía el teatro. Hoy que lo pienso, me doy cuenta de que la Elena buena y sumisa se quedó enterrada bajo esos ladrillos. La mujer que se levantó de ese sofá ya era otra, una que no conocía el perdón. Al día siguiente, en cuanto salieron los primeros rayos del sol, el ruido de la excavadora volvió a retumbar por toda la calle, despertando a medio mundo. Sofía llegó muy emperifollada, con ropa de marca y su café caro en la mano, parándose entre los escombros como si fuera la dueña de todo el valle. Andaba apurando a los trabajadores, gritando que quería todo limpio y los cimientos listos en menos de 2 días. Decía que los inversionistas tenían que ver que ellos sí tenían pantalones para sacar el proyecto adelante. Yo la miraba de lejos y pensé por un segundo en avisarles, en decirles que se detuvieran. Pero entonces vi que Sofía estaba pisando con sus tacones la foto de mi boda con Roberto, que estaba tirada en el lodo. Ahí se me acabó la poca lástima que me quedaba. Como necesitaban dinero rápido para pagar los materiales finos y a los arquitectos esos de ciudad, Sofía convenció a Mateo de ir con los prestamistas del barrio. Esa gente no juega, pero ellos estaban ciegos. Pensaban que en cuanto el resort estuviera listo, el dinero iba a llover a cántaros y pagarían todo sin problemas.
Vi a Mateo firmando esos pagarés con intereses de locura, encima del cofre del carro. Le temblaba la mano, pero Sofía le susurraba cosas al oído, y él se sentía el hombre más poderoso del mundo. El hambre de dinero es como una droga. Te hace creer que vas volando cuando en realidad vas cayendo al pozo. Se portaron tan prepotentes con la gente del barrio que daba coraje. Los vecinos se juntaban en la esquina a chismear y a señalar el desastre. Doña Dolores, que me conoce de siempre, se le paró enfrente a Mateo y le gritó que era un mal hijo, un desgraciado, y Sofía, con esa risita de superioridad, le contestó que todos eran unos muertos de hambre envidiosos, que cuando el resort estuviera de pie, nadie iba a querer a gente como ellos cerca. Mateo se puso a gritarle a los chiquillos que se asomaban al patio, corriéndolos como si fueran animales. Convirtió lo que era una casa llena de amor en un lugar lleno de odio. Mateo se empezó a poner nervioso, porque el dinero se les iba como agua en las bolsas de marca de Sofía y en las comidas de los arquitectos. Se pusieron a discutir fuerte adentro del carro. Mateo quería guardar algo de dinero por si las moscas, pero Sofía le dijo que era un sacatón, un miedoso que no sabía ser hombre sin los calzones de su mamá. Le prometió una vida de lujos en la capital y con eso lo volvió a mangonear. Mateo siempre fue débil. Y yo tuve la culpa por haberlo dejado ser así por tantos años. Esa noche, aunque todo estaba lleno de tierra y piedras, Sofía armó una fiestecita con sus amigos, esos que se sienten de la alta. Trajeron mariachi y el sonido de las trompetas se oía bien feo. En medio de la destrucción de mi cuarto, había olor a tequila mezclado con el polvo de la cal. Ahí andaban todos risa y risa, bailando encima de mis recuerdos, hablando de las habitaciones de lujo que iban a poner justo donde yo dormía con mi Roberto. Se sentían los dueños del mundo, pero estaban cometiendo el error legal más grande de sus vidas. Mateo, por las prisas de su mujer, mandó echar las primeras camionadas de cemento, sin tener ni un solo permiso de construcción. Pensaban que con una mordida a los del municipio se arreglaba todo después. No les importó ver los avisos legales que pegaron en el portón. Sofía hasta los rompió enfrente de los trabajadores para hacerse la valiente. Pensaban que yo era una vieja que no sabía defenderse, que me iba a quedar arrumbada en algún rincón. Yo los estaba viendo desde el carro de Ricardo, estacionada en lo oscurito. Me dolió ver a mi hijo así, tan borracho de poder y de alcohol, abrazando a esa mujer y riéndose de su propia suerte. No sentí coraje, sentí una tristeza muy honda, como cuando uno ve una película que sabe que va a terminar muy mal. Ellos ya estaban adentro de la trampa y no se habían dado cuenta. Ricardo me avisó que ya estaba todo listo, que los de la empresa Águila ya venían con sus abogados y su gente de seguridad. Me dijo que el reporte de invasión ya estaba en manos de la policía. Apagué mi celular y solté un suspiro largo. Le dije a Ricardo que los dejara disfrutar su última noche, porque mañana ya no iban a tener a dónde ir. Me dio miedo sentirme tan tranquila, tan fría. Era la tranquilidad de la que ya no tiene nada que perder. Y esa es la gente más peligrosa de todas. Iban con toda la intención de pagar de una vez la mensualidad para deshacerse de mí y tener el camino libre para terminar de tumbar la casa, pero se daban de topes cuando la muchacha de la recepción les dijo que una servidora, la señora Elena, nunca se había parado por ahí. Me imagino a Sofía poniéndose como loca frente al mostrador, gritándole a medio mundo y echando pestes porque según ella no estaban haciendo bien su trabajo. Mientras tanto, mi Mateo debió sentir que el agua le llegaba al cuello. Un miedo de esos que te entran en la panza cuando sabes que algo no anda bien. En ese momento se dieron cuenta de que no soy la vieja tonta que ellos pensaban. Y Sofía empezó a maquinar que yo traía algo entre manos. Ahora que lo escribo, me doy cuenta de que esa mujer pecaba de soberbia. Nunca se le ocurrió que una madre cansada pudiera ser lo suficientemente lista para salirse del huacal que ella misma me había armado. Sofía no se quedó de brazos cruzados. Usó todas sus influencias y se puso a revisar como desesperada los estados de cuenta de la tarjeta de crédito adicional que me tenía vigilada. Así fue como dieron conmigo en el Hotel Los Arcos, un lugarcito sencillo allá por el centro histórico.
de esos edificios viejos que huelen a historia y que tienen los techos altos. Mateo andaba todo ebrio de preocupación, pensando que yo ya me había visto con un licenciado. Pero la otra lo calló de un grito, le dijo que yo solo andaba huyendo y que tenían que pescarme antes de que se me ocurriera echar para atrás el trato de las tierras. Vi por la ventana cuando su carro lujoso se estacionó frente a la entrada del hotel. Se veía tan fuera de lugar entre toda la gente trabajadora que andaba por ahí cargando sus bultos. Sofía se bajó con una cara de fuchi que no podía con ella. Se tapó la nariz con un pañuelo bordado para no respirar el olor a humedad del edificio y entró dándose aires de gran señora. Mateo iba atrás, con una cara de perro bravo, pero se le notaba que andaba por la sombra, tratando de esconder la culpa que lo traía mal frente al señor de la recepción. Ni siquiera tocaron a la puerta. Usaron una lana para sobornar al mozo y que les diera la llave de repuesto. Entraron de golpe cuando yo estaba sentada junto a la ventana, viendo pasar la tarde. Me encontraron comiendo unos frijolitos negros con tortillas, una comida de gente humilde que a Mateo le hizo ruido en la cabeza por un segundo. Pero el grito de Sofía lo regresó a su realidad. Ella me aventó un montón de papeles sobre la mesa, tirándome el vaso de agua y gritándome que firmara de una vez, que ya estaba harta de andar buscándome por toda la ciudad como si fuera una delincuente. Esos papeles eran lo último que les faltaba. Cosas de los impuestos de la propiedad y los permisos para los servicios de agua y luz, que necesitaban para que su dichoso hotel fuera legal. Sofía se me acercó a la cara y me amenazó. Me dijo que si no firmaba me iba a denunciar con la policía por loca, que iba a decir que yo era un peligro para mí misma. Me juró que si no cooperaba, me iban a refundir en un pabellón psiquiátrico amarrada a una cama, en lugar del asilo bonito que me habían prometido. Mateo se puso de pie frente a mí, tratando de usar su tamaño para asustarme, y con una voz que ya no parecía la de mi hijo, me repitió lo mismo que su mujer, que firmara para que todos estuviéramos en paz. Yo aventé los papeles a un lado, y con la voz toda temblorosa les dije que no iba a firmar nada. Les reclamé que cómo querían que los ayudara, después de que me habían levantado la mano y habían hecho pedazos la casa que con tanto sudor levantó su padre. Entonces Mateo perdió los estribos, se puso como loco, y de un manotazo tiró mi plato al suelo. El ruido de la cerámica, rompiéndose, me caló hasta los huesos. Me agarró de los hombros y me sacudió fuerte, gritándome que me viera en un espejo, que yo no era más que un estorbo viejo y que la casa se había muerto junto con mi Roberto. Me dijo que no iba a dejar que yo los hundiera con mis sentimentalismos de vieja loca. En ese momento pensé en sacar el aparato de choques que traía en la bolsa, pero alcancé a ver la camarita que Ricardo me había escondido en la esquina del cuarto. Me aguanté el coraje y decidí seguir con el teatro un poquito más. Me puse a llorar como si de veras me estuviera muriendo por dentro. Les hice creer que ya no podía más y que me rendía ante ellos. Sofía se rió con una saña que me dio escalofríos. Me puso la pluma en la mano y me dijo que eso era lo mejor, que firmara y que después de eso ya no los volviera a buscar nunca. Yo hice como que firmaba, pero en realidad puse una firma que no era la mía, una que ya había practicado mucho para que no tuviera ningún valor ante la ley. Me tardé a propósito, haciendo garabatos para que la cámara grabara bien clarito cada insulto y cada maltrato que esa mujer me estaba escupiendo. Cuando pensaron que ya tenían lo que querían, se dieron la vuelta bien orondos. Mateo, antes de salir, me aventó unos billetes de a peso al suelo, entre los frijoles tirados, y me dijo que eso era para pagar mi cuarto, que ya no quería volver a ver mi cara por la casa. En cuanto cerraron la puerta, me sequé las lágrimas de un jalón y me levanté para recoger los pedazos del plato. Saqué mi celular y le hablé a Ricardo, que estaba en el cuarto de al lado. Le pregunté si lo tenía todo, y cuando me dijo que sí, supe que ese era el clavo que faltaba para cerrar su ataúd. Todavía se me pone la piel de gallina de acordarme de lo fría que me sentía. Ese día, el amor de madre se me terminó de secar, y solo quedó la justicia. Amaneció en la colonia con un sol que calaba fuerte. Desde temprano se oía el rugido de los camiones de cemento que se metían por la callecita. Mateo y Sofía estaban ahí parados entre las ruinas,
viéndose como si fueran los dueños de todo el mundo. Ella andaba muy vestida de traje blanco, bien limpia, haciendo un contraste muy feo con todo el mugrero de ladrillos y tierra que había alrededor. Traía una botella de champaña en la mano para celebrar que ya iban a echar el colado de los cimientos. Mateo andaba a grito abierto apurando a los albañiles para que pusieran los andamios. Hasta colgaron una lona enorme que decía Proyecto Resort, el futuro, propiedad de Mateo y Sofía. Al ver eso me dio mucha tristeza. Estaban tan borrachos de poder que se les olvidó que una casa se construye con respeto, no con traiciones. La soberbia de esos dos ya no tenía límites. Vi cuando don Diego se acercó para decirles algo del polvo, y Mateo le gritó que se callara, que él ahora era el patrón de la cuadra, y que si no le gustaba que se largara a otro lado. Sofía hasta se burló de doña Dolores, que estaba rezando bajito por el alma de mi esposo. Le dijo que mejor rezara por su propia pobreza, porque cuando el resorte estuviera listo, no iba a quedar lugar para gente como ella. Estaban tan seguros de que ya habían ganado, que hasta invitaron a unos reporteros del periódico local para que vieran cómo según ellos estaban progresando. A las meras 9 de la mañana se aparecieron 3 camionetas negras de lujo y 2 patrullas, tapándole el paso a los camiones del cemento. Mateo se puso todo gallito. Caminó hacia ellos gritando que quién les daba permiso de estorbarle, que si no sabían con quién se estaban metiendo. El capitán de la policía se bajó muy serio y ni le hizo caso a los gritos de mi hijo. Preguntó directo quién era el que estaba mandando a destruir y construir en un terreno que no era suyo. Yo iba en la última camioneta. Sentía que el corazón me iba a 1000 por hora, pero ya no era de miedo. Era de que por fin iba a salir el sol para mí. Cuando se abrió la puerta de la camioneta y me bajé con mi rebozo negro y mi vestido de luto, se quedaron todos callados. Sofía soltó una carcajada de esas burlonas y me dijo que si ya me había vuelto loca por completo trayendo a la policía. Le gritó a Mateo que les enseñara los papeles que yo había firmado en el hotel. Mi hijo sacó los papeles bien orgulloso y se los puso en la cara al oficial, diciéndoles que yo misma les había cedido todo y que mejor se fueran a buscar criminales de verdad. Entonces Ricardo dio un paso al frente y con una sonrisita de esas que duelen, le dijo a Mateo que esos papeles eran pura basura. Le soltó la verdad de golpe, que desde hacía 3 meses yo ya no era la dueña de esas tierras. En ese momento se hizo un silencio tan pesado que hasta los pájaros dejaron de cantar. Los albañiles soltaron las palas y Sofía se puso pálida, como si hubiera visto a la muerte misma. Ricardo les enseñó el contrato legal donde yo le había vendido todo al Grupo Águila desde hacía tiempo, y que yo solo tenía permiso de quedarme ahí un ratito antes de entregar. El señor que venía de parte de la empresa de turismo se acercó y con un tono bien burlón le dio las gracias a Mateo. Le dijo que le agradecían mucho que les hubiera ahorrado el trabajo de tumbar la casa vieja y de emparejar el terreno. Le dijo que gracias a su ayuda la empresa se había ahorrado una buena lana en la demolición. Mateo se quedó de piedra. Se le cayeron los papeles al lodo y empezó a tartamudear que eso no podía ser cierto, que él debía 2 millones de pesos por ese préstamo que pidió. Sofía empezó a chillar y a gritarme que yo era una mentirosa, que cómo me atrevía a engañarlos de esa manera siendo su madre. Yo la miré con mucha calma y le dije que yo no los engañé, que simplemente me quedé callada para que ellos mismos cavaran su propio pozo. El capitán de la policía no perdió el tiempo y dio la orden de arrestar a Mateo. Le leyó sus derechos por agredir a una persona mayor, por andar destruyendo propiedad ajena y por usar documentos falsos. Sofía quiso correr, pero una oficial la agarró del brazo bien fuerte. Le dijo que ella también se iba para el bote, por ser cómplice y por andar extorsionando gente. Ver a Mateo esposado frente a todos los vecinos, a los que acababa de humillar, fue la lección más amarga que pudo recibir. La gente del barrio se quedó viendo todo con una cara de que por fin se estaba haciendo justicia. Mateo se quedó mirando cómo el cemento de los camiones se desperdiciaba en el suelo, dándose cuenta de que toda la deuda que tenía encima ya no tenía forma de pagarse. Me acerqué a mi hijo. Lo miré a los ojos por última vez con esa cercanía que solo tiene una madre. Pero ya no había amor,
solo distancia. Le recordé que en el asilo, la esperanza todavía había lugar, pero que seguramente ahora le iba a tocar un lugar mucho más feo y más frío. Me di la vuelta y me fui caminando, mientras se oían los gritos de Sofía y el ruido de las cadenas de las esposas. Ese sonido fue la canción de despedida de la familia que yo tanto quise salvar y que terminó por destruirse sola. Ya en la delegación, las cosas se pusieron color de hormiga. A Mateo y a Sofía los separaron en cuartos diferentes para interrogarlos. Y ahí se acabó toda la valentía que traían en el patio. Ya no había tequila. Ya no había planos de hoteles de lujo. Lo único que quedaba era el frío de esas 4 paredes de cemento y una luz blanca que les daba de lleno en la cara, sacándoles la verdad a fuerza de realidad. Vi a mi Mateo sentado, encorvado, con esas manos que un día me tatigaron la cara, ahora todas temblorosas, frente a los papeles de sus delitos. Sofía, por el contrario, cambió de lánguida a fiera en un segundo. Pasó de ser la gran señora del resort a una víctima chillona, llorando a moco tendido y exigiendo a gritos un abogado de los caros. Ahí me cayó el 20. Los que son más bravos cuando tienen billetes en la mano, son los más cobardes cuando la verdad los agarra por el pescuezo. Pero lo que más me dolió no fue la policía, sino ver la calaña de mujer que mi hijo se metió a la cama. Sofía, con tal de salvar su propio pellejo, le echó toda la tierra encima a Mateo. Les dijo a los oficiales que él era un hombre violento, que la tenía amenazada y que él solito había planeado todo. La muy ladina usó eso del machismo para inventar un cuento chino, diciendo que Mateo era un marido autoritario que la obligaba a hacer todo para que yo no sospechara. Decía que ella solo era una pobre esposa que obedecía por miedo. Cuando Ricardo me contó lo que ella estaba declarando, sentí que mi hijo se iba a terminar de romper. Su gran amor, la mujer por la que vendió a su madre, lo estaba empujando al hoyo sin tentarse el corazón. Luego vinieron los chismes de la familia, que son como veneno que corre por el agua. La noticia llegó hasta el pueblo, y mi prima Rosa, que siempre ha sido bien envidiosa de lo que yo tengo, me habló por teléfono, no para ver cómo estaba, sino para regañarme. Me gritó que si ya me había vuelto loca, que Mateo era mi único hijo y que cómo era posible que lo dejara en el bote. Me dijo que la familia se iba a morir de vergüenza y que yo era una madre sin sentimientos, una desalmada. A ninguno de ellos les importó el golpe que traía yo en el cachete, ni que me hubieran dejado sin techo. A ellos solo les importaba el qué dirán y ese apellido que según ellos yo estaba arrastrando por el lodo. La sangre es más rala que el agua cuando se trata de defender lo justo. Una noche, era Mateo, con la voz toda ronca, chillando como un chiquillo. Me decía que se arrepentía, que Sofía lo había mal aconsejado y que ahora ella ya no quería saber nada de él. Me suplicaba que fuera a quitar la denuncia, que si no se iba a morir ahí adentro de pura tristeza. Se me partió el alma. De veras que sí. Estuve a punto de agarrar las llaves del carro y salir corriendo a perdonarlo, porque una madre siempre tiene el corazón de pollo. Pero entonces me vi en el espejo. Vi ese moretón que todavía no se me quitaba de la cara y me acordé de su mirada llena de odio ese mediodía. Solté las llaves. Supe que si lo salvaba otra vez, nunca iba a aprender a ser un hombre de verdad. Y como si fuera poco, empezaron a fregar los prestamistas. Como la obra se paró y Mateo estaba encerrado, esos tipos se pusieron como locos buscando su dinero. Sofía se les escondió, así que fueron tras de mí, diciendo que yo tenía que pagar porque Mateo les había dicho que la tierra era de la familia. Ricardo tuvo que contratar a unos señores para que me cuidaran en el hotel, porque los mensajes que me mandaban eran puros insultos y amenazas. Ni siquiera en mi propia ciudad podía yo andar tranquila, todo por las deudas de ese par de ambiciosos. Mientras tanto, todos esos amigos de la alta sociedad que antes andaban baile y baile con Sofía, le dieron la espalda de un jalón. Nadie le contestaba el teléfono, y hasta borraron las fotos donde salían con ella. En el Facebook, los mismos que antes le echaban porras a su hotel, ahora se burlaban de su estupidez. Se hizo viral un video donde unos cobradores la agarraron afuera de un salón de belleza, y ella salió corriendo toda despeinada y chillando.
La gente se reía de su desgracia, y no los culpo, porque la soberbia se paga caro en esta vida. Al final, me cansé de tanto ruido y decidí irme lejos. Con el dinero que me dio la empresa Águila por la venta de la tierra, no me compré lujos, me busqué una casita chiquita, con un jardín lleno de rosas en un pueblo frente al mar, donde nadie me conocía. Me llevé las poquitas cosas que pude salvar de mi Roberto, su reloj viejo, los cubiertos de plata de mi abuela y esa foto de nuestra boda que Sofía había pisoteado, pero que yo limpié con todo mi amor. Empecé a aprender a vivir solita, sin que nadie me gritara ni me hiciera menos. Me di cuenta de que cuidarse a una misma no es ser mala gente, es ser justa. Antes de irme, le mandé decir a la prima Rosa y a todos los que me criticaban que si tanto querían a Mateo, que ellos pagaran su fianza y sus deudas. Les dije que yo ya había terminado de pagar mi deuda con él desde el día que lo saqué de la sala de partos hace 30 años. Al final, la traición de Sofía fue mi mejor regalo, porque así mi hijo pudo ver la clase de alacrán que metió a la casa. Esa fue la lección más dura que le pude dar, pero también la más necesaria. Pero Sofía no se iba a quedar con los brazos cruzados. La muy cínica, como ya no tenía dinero y Mateo ya no le servía, se le ocurrió jugar su última carta en el internet. Se rentó un cuartito feo y se puso a hacer un video en vivo para que todo mundo la viera. Salió sin gota de pintura en la cara, con los ojos todos hinchados de tanto echarse gotas para fingir que estaba llorando de verdad. Empezó a contar una sarta de mentiras, diciendo que yo era una suegra malvada, que le había robado el dinero a mi propio hijo, y que yo misma había mandado tirar la casa para meterlo a la cárcel y quedarme con todo. Usó ese respeto que le tenemos a las madres aquí en México para volteármelo en contra, diciéndole a la gente que yo era una madre desalmada que había traicionado mi propia sangre. El chisme se regó como pólvora por todo el país. La gente que ni me conoce me empezó a insultar en el Facebook, diciéndome cosas horribles que no quiero ni repetir. Ricardo y yo no parábamos de recibir mensajes de odio en el celular. Hubo unos muchachos que hasta dieron con el hotel donde yo estaba, y me tuve que salir a escondidas, tapada con mi rebozo para que no me lincharan en la calle. Sentí que el mundo se me venía encima otra vez. El internet es como un tribunal de puros locos, donde te sentencian antes de dejarte hablar. Lo que más me caló hondo fue que Mateo se prestó para su juego otra vez. Sofía fue a verlo a la cárcel y lo convenció de escribir una carta donde decía que todo lo que ella contaba era verdad, prometiéndole que con eso ella lo iba a sacar de ahí. Mi hijo, tan débil de carácter como siempre, escribió esas mentiras contra su propia madre. Cuando vi la foto de la carta en el internet, sentí que se me paraba el corazón. Ver a mi Mateo, un hombre ya grande, haciéndose la víctima para seguirle el juego a esa mujer, me dio más pena que coraje. La gente le creyó todo, pensando que yo era la mala del cuento. Hasta mis amigas de la iglesia y las señoras del baile me dejaron de hablar. Me miraban de reojo y decían que cómo era posible que yo fuera tan dura con mi propio hijo, que las madres estamos para aguantarlo todo. Doña Dolores, que siempre fue mi confidente, ya ni el saludo me daba. Me sentía más sola que nunca, como si el tátigo de Mateo me lo estuvieran dando todos los días. Estuve a punto de rendirme, de ir a pagar todo y pedirles perdón con tal de que me dejaran en paz. Pero entonces vi a Sofía en una foto estrenando una bolsa de lujo y supe que si cedía, les iba a estar alimentando el vicio de la ambición para siempre. Pero Ricardo no se quedó quieto. Él ya tenía todo bien armado. Me dijo que ya era hora de que el ojo de Dios, nuestras cámaras ocultas, hablara por nosotros. Soltó los videos en las redes sociales y ahí fue donde la puerca torció el rabo. En el primer video se veía clarito a Mateo, mandando la excavadora, con una cara de soberbia que no dejaba duda de quién era el agresor. En el segundo, se veía el momento exacto donde me tátiga y yo caigo al suelo entre los ladrillos, mientras Sofía se ríe de mí a carcajadas. Y el más fuerte de todos, el del hotel, donde ella me insulta y me amenaza con lo del manicomio para obligarme a firmar. Aquí a la jefa, a la madre, se le respeta, y ver a un hijo pegándole a su mamá es lo más bajo que se puede hacer.
La misma gente que me mentaba la madre se le fue encima a ellos. A Sofía le empezaron a decir la malvada y a Mateo le pusieron el traidor. Se llenó el internet de burlas contra ella, sacándole todos sus trapos al sol. Sus prestamistas, al ver que era una mentirosa, la empezaron a buscar todavía con más ganas. La justicia divina a veces tarda, pero cuando llega, pega fuerte. Un día me la topé en el despacho de los abogados, porque la habían citado por sus mentiras. Ya no tenía esa cara de víctima que sacaba en los videos. Me miró con una rabia que le salía por los ojos. Me gritó que si ya estaba contenta, que le había arruinado la vida a mi hijo. Yo me quedé bien tranquila. Me acomodé mi rebozo y le dije bien clarito: yo no le arruiné nada. Sofía, su propia ambición y la falta de pantalones de él fueron los que se encargaron de enterrarlos. Ella no supo qué contestarme y se quedó ahí, tragándose su propio veneno. Cuando todo terminó, me regresé a mi casita frente al mar. Ya no sentía gusto por ganar, solo una tristeza muy grande que me pesaba en los huesos. Me puse a ver los retratos de cuando Mateo era niño y me pregunté 1000 veces qué hice mal. El internet me limpió el nombre, pero también le enseñó mis heridas a todo el mundo. Y eso duele. Cerré todas mis cuentas y apagué el celular. Supe que de ahora en adelante mi paz valía más que cualquier explicación. Me quedé mirando el atardecer, sabiendo que aunque mi casa se había caído, mi dignidad seguía en pie. El veneno que Sofía sembró terminó por consumirlos a los dos. Pero ella, como buena víbora, soltó su última picadura antes de huir. Mientras mi Mateo estaba ahí encerrado, esperando su juicio en la celda, Sofía terminó de enseñar el cobre, sin que nadie se lo esperara. Movió sus influencias y terminó los papeles de un divorcio express, de esos que no te dan tiempo ni de parpadear. Y no solo eso, se llevó hasta el último centavo que quedaba en la cuenta que compartían. Le mandó una carta con su abogado, una carta cortita pero llena de maldad. Le dijo que era un perdedor, un bueno para nada, y que ella no pensaba pasar el resto de sus días amarrada a un criminal que ya no tenía ni dónde caerse muerto. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que lo había perdido todo. Vendió a su madre, tiró su casa y pisoteó su honor por un amor que no era más que puro interés. Pero la traición de Sofía fue el golpe final, el veneno que lo convirtió en un animal herido, de esos que son capaces de cualquier cosa porque ya no tienen nada que perder. Mateo logró salir bajo fianza porque un pariente lejano, que todavía pensaba que mi hijo tenía dinero, puso la cara por él. Pero en cuanto pisó la calle, el mundo se le vino encima. Los prestamistas, esos tipos de la maña a los que les debía una fortuna, le empezaron a seguir los pasos. Sin casa, sin dinero y sin esposa, Mateo se convirtió en un fantasma. Se la pasaba hundido en las cantinas más mugrosas de la ciudad, bebiendo tequila del barato con los pocos pesos que le quedaban. Ahí, entre trago y trago, empezó a oír los chismes de la gente. Decían que su madre, la vieja Elena, se había ido a vivir como reina frente al mar con los millones que le pagó el Grupo Águila. El rencor y la ambición, alimentados por el alcohol, se le subieron a la cabeza. Se convenció de que si venía a buscarme y me quitaba mi dinero, podría pagar sus deudas y largarse a Estados Unidos a empezar de nuevo. Ciego de borracho, se olvidó de que yo seguía siendo su madre. Mateo se robó un coche viejo y manejó hasta mi pueblito, junto al mar. Esa noche, la naturaleza parecía presentir la tragedia, porque se soltó una tormenta de esas que azotan la costa con furia. El ruido de las olas estrellándose contra las rocas tapó el sonido del vidrio que Mateo rompió en la parte de atrás de mi casa. Yo estaba sentada junto a la chimenea, tratando de leer un libro, cuando oí unos pasos pesados sobre la madera. Olía a humedad, a cigarro barato y a ese aroma agrio del alcohol que ya lleva días en el cuerpo. Se me heló la sangre por un segundo. Me pregunté si debía correr a encerrarme o hablarle a la policía, pero algo dentro de mí, un instinto de madre que se negaba a morir,
Me dijo que tenía que verlo a la cara por última vez. Mateo entró a la sala. Se veía fatal, con la ropa sucia, los ojos inyectados en sangre y una mirada de loco que no le conocía. En la mano traía un desarmador que se había encontrado en el jardín. No me dijo mamá. No me saludó. Lo primero que hizo fue gritarme que dónde tenía la lana, que cuánto me habían pagado por su casa. Me amenazó con quemar todo el lugar si no le soltaba los millones en ese momento. Yo me levanté despacio, sin que me temblara un solo pelo. La luz del fuego iluminaba mi cara y me sentí extrañamente tranquila, con una paz que asustaba. Miré a ese hombre que alguna vez arrullé entre mis brazos y lo vi como lo que era, un simple ladrón de camino. Se me vino encima y me agarró del cuello, apretando el desarmador contra mi piel. Gritaba que por mi culpa Sofía lo había dejado, que por mi culpa estaba en la ruina y que yo le había destruido la vida. Lo miré fijo a los ojos y le dije con una voz tan fría que hasta el viento pareció callarse. Le dije que su vida no la destruí yo, que la destruyó él solito el día que me puso la mano encima, en medio de los escombros de la hacienda. Le dije que ese fierro que tenía en la mano no cortaba tanto como su propia ingratitud. Ahora que lo pienso, fui muy valiente. Pero es que cuando una madre ya ha pasado por el infierno, la muerte ya no le asusta tanto. Mateo se quedó helado ante mi calma. Vio que ya no me daba miedo, que ya no podía manipularme con sus gritos de macho herido. Su mano empezó a temblar y los ojos se le llenaron de lágrimas. No pudo hacerlo. No pudo enterrar esa arma en la mujer que le dio la vida. Soltó el desarmador y cayó de rodillas en el suelo, llorando a gritos, como el niño chiquito que alguna vez fue. Me pedía perdón. Me decía que lo ayudara. Me dieron ganas de acariciarle el pelo, de decirle que todo iba a estar bien, pero me detuve. Supe que si le daba el dinero, solo estaría comprándole más tiempo para que terminara de echar a perder lo que le quedaba de alma. Saqué mi teléfono, pero no para hablar al banco. Hablé a la policía y al licenciado Ricardo. Le dije a Mateo que lo quería, pero que no podía salvar a alguien que se estaba empeñando en hundirnos a todos. Le dije que tenía que pagar ante la ley, porque era la única forma de que volviera a ser un hombre de verdad, y no el trapo que era ahora. Mateo me maldijo. Me gritó que era una bruja desalmada, mientras los oficiales entraban y se lo llevaban otra vez. Mientras se lo llevaban bajo la lluvia, yo me quedé parada en el pórtico, envuelta en mi rebozo negro. Vi las luces de la patrulla perderse en el camino. Mateo me miraba por el vidrio con una cara de odio y desesperación que nunca voy a olvidar. En ese momento supe que mi hijo se había ido para siempre. Elegí la justicia sobre el amor ciego. Y esa fue la venganza más triste de todas, porque me dolió más a mí que a él. Entré a mi casa y cerré con doble llave. A partir de esa noche, nadie volvería a cruzar mis límites nunca más. Pero la historia no terminó con Mateo. Faltaba la pieza clave de toda esta tragedia. Sofía, la mujer que se sentía la reina del mundo, estaba a punto de probar su propia medicina. En cuanto supo que habían vuelto a pescar a Mateo, Sofía se dio cuenta de que ella era la siguiente. Trató de huir de la ciudad. Pensaba largarse pa'l norte, cruzar la frontera y desaparecer con el dinero que le había robado a mi hijo. Se quitó los vestidos de seda y los tacones caros, se puso ropa vieja para que nadie la reconociera y se fue a meter a la terminal del norte, entre todo el gentío y el humo de los camiones. Pero lo que ella no sabía es que el Grupo Águila no se anda con juegos. Esa empresa es un pez gordo, y no iban a dejar que una mujerzuela les viera la cara. Ricardo me contó que por órdenes de la empresa ya le habían bloqueado todas sus cuentas y hasta el pasaporte. El Grupo Águila no solo quería su dinero de vuelta, querían ponerla de ejemplo. Sacaron a la luz todas las pruebas de cómo Sofía había usado planos falsos para estafar a otros inversionistas chiquitos en los alrededores de la colonia. La pusieron en la lista de los más buscados por fraude y daño a la propiedad privada. De pronto, cada hotel o posada donde Sofía intentaba dormir se convertía en una trampa. La gran señora ahora era una prófuga.
escondiéndose como una rata. Lo más gracioso, si es que se le puede llamar así, fue ver cómo sus amigas, esas damas de la alta sociedad que siempre andaban con ella de compras, le dieron la espalda. En cuanto se enteraron del lío, fueron las primeras en ir a la policía a echarle la culpa de todo. Publicaron en internet todos los mensajes de WhatsApp donde Sofía hablaba pestes de mí, de Mateo y de cómo pensaba quedarse con el terreno. Ahora la gente publicaba fotos de ella toda fodonga, caminando por los mercaditos, y todos se burlaban de su desgracia. El mundo le cobró cada una de sus humillaciones, pero la verdadera pesadilla para ella fueron los prestamistas. Esa gente no espera a que un juez dicte sentencia. Como no la encontraban a ella, fueron a fregar a sus papás al pueblo. Les quemaron la cara de la pura vergüenza cobrándoles las deudas de su hija. Le mandaron decir que si no pagaba, no iba a contar el cuento. Me dijeron que la vieron vendiendo sus últimas joyas, sus anillos y sus aretes de oro en los empeños más feos de Tepito, malbaratando todo por unos cuantos pesos para poder comer y esconderse un día más. Una semana después, tuve que ir a la Ciudad de México para terminar unos trámites con Ricardo. Después de tanto papeleo, nos dio hambre y nos paramos en un puestito de tacos de esos que están junto a la banqueta. Mientras esperábamos la comida, alcancé a ver hacia atrás, donde lavan los trastes. Tenía el pelo todo enredado y las manos rojas, hinchadas por el jabón fuerte que usan en esos puestos. Era Sofía, la gran diseñadora, la que quería un resort de lujo. Ahora estaba lavando platos ajenos para que no la encontrara la justicia. Me quedé pensando si debía hablarle a la policía en ese momento. Pero verla así, tan acabada, tan llena de mugre y de miedo, fue un castigo más grande que cualquier cárcel. Sofía me vio, se quedó como estatua, con el plato en la mano, y se puso pálida como un muerto. No me dijo nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, de pura vergüenza. Yo no le grité, ni lo reclamé. Pedí la cuenta y le dije al muchacho que atendía que quería dejarle una propina a la señora que lavaba los trastes porque los platos estaban muy limpios. Saqué un billete de 500 pesos, lo que ella ganaba en toda una semana de trabajo duro, y se lo puse en la mesa junto con un recadito. El papelito solo decía que la ambición es un pozo sin fondo y que ella misma se había tirado adentro. Sofía agarró el billete y el papel con las manos temblorosas. Vi cómo se le encogía el alma ante mi desprecio. La gran Sofía ahora vivía de mi limosna. En cuanto me di la vuelta para irme, el dueño del puesto la corrió porque se dio cuenta de que traía problemas con la gente. La vi quedarse ahí, parada en medio de la calle, sola, sin nada, mientras se oía a lo lejos la sirena de una patrulla que andaba cerca. No sentí alegría. Solo sentí que por fin se había cerrado ese círculo de maldad. Al final, la justicia la alcanzó. La pescaron queriendo robarle la cartera a un turista, y de ahí salió todo lo demás. En el juicio, no hubo nadie que la defendiera. Sus papás ni le hablaron, y Mateo ya estaba en su propio infierno. Le dieron 10 años de bote, por fraude y por todo el desastre de la casa. Ahora está en Santa Marta, Acatitla, una cárcel de mujeres donde el lujo no existe, y donde su cara bonita no le sirve de nada frente a las internas de verdad. Sofía se volvió una sombra, un recuerdo feo de lo que pasa cuando uno quiere construir su felicidad sobre el dolor de una madre. Ahora que lo escribo, siento que por fin puedo cerrar este libro y empezar a vivir mi vida en paz, aquí frente al mar, donde el ruido del pasado ya no me alcanza. Me busqué un pueblito chiquito frente al mar, de esos donde las calles de piedra parece que te llevan directo a abrazar el azul del océano. Mi casa nueva es una chulada. Tiene las paredes pintadas de un amarillo que brilla como el sol, una puerta de madera verde esperanza, y está toda rodeada de bugambilias rojas, de esas que florecen con fuerza bajo el calor. Ya no hay olor a cal ni cemento. Ya no hay el rugido de las excavadoras que me hacía estremecer cada mañana. Lo único que oigo ahora es el vaivén de las olas y ese olorcito a sal de mar que me limpia el alma. Saqué mis cositas, esas que pude rescatar de entre los escombros, y acomodé con mis propias manos los cubiertos de plata de la familia y el reloj de madera de mi Roberto en los lugares más bonitos de la sala. Escribiendo esto,
Me dio por retomar mis viejos amores. Me compré mis caballetes, mis lienzos y mis pinturas al óleo. Esa pasión que dejé arrumbada hace 30 años por andar sacando adelante la carrera de Mateo. Ahora, cada mañana, me preparo mi café de olla bien calientito, con su rajita de canela y su piloncillo, y me siento en el pórtico a pintar el amanecer. Sentir cómo el pincel baila sobre la tela me ha ayudado a ir borrando poco a poco esos recuerdos feos de la destrucción y de ese tátigo que me dolió más en el orgullo que en la cara. Ahora que lo pienso, siento que estoy viviendo otra vida, una donde Elena ya no es la madre sufrida de Mateo, ni la viuda de Roberto. Ahora solo soy Elena, y eso se siente rete bien. Ya no vivo encerrada como antes. Me metí al grupo de señoras del pueblo, y cada fin de semana nos juntamos en la iglesia para preparar comida para la gente que más lo necesita. Mis vecinas ahora me dicen, Doña Elena, con un respeto que me llega al alma. Me quieren porque soy de buen trato. Pero también me respetan, porque saben que soy una mujer de pantalones. De esas que no se dejan pisotear por nadie. En mi casa puse una regla de oro. Nadie entra si yo no quiero. Es una libertad que nunca tuve cuando vivía con mi hijo. Y ahora la cuido como si fuera un tesoro. Con una parte del dinerito que me pagó el Grupo Águila por el terreno, armé una fundación chiquita que le puse Calor de Roberto. Es para ayudar a los viejitos que andan solitos o que sufren maltrato en sus casas. Verles la cara de alegría cuando sienten que tienen un lugar seguro donde estar, me hace sentir que la muerte de mi casa vieja sirvió para darle vida a muchos otros hogares. Ricardo, mi abogado, siempre me manda los papeles de cómo va todo con la fundación, y esa es la alegría más grande que tengo ahora en mi vejez. Cada mes me llega el reporte de la cárcel de cómo va Mateo. Me cuentan que se metió a las clases de carpintería y que anda trabajando duro en el taller. Al principio eran puros reclamos, pero con el tiempo se han vuelto más cortitas y se le nota que anda arrepentido. Me cuenta que ya tiene las manos llenas de callos de tanto tallar madera, y creo que apenas ahora está entendiendo lo que vale el trabajo de verdad, sin que su mamá le resuelva todo. A veces me dan ganas de ir a verlo, pero mi corazón me dice que todavía no es el momento. Los dos necesitamos que las heridas cierren bien antes de vernos a los ojos otra vez. El licenciado Ricardo vino a visitarme hace poco con una canasta de fruta fresca y las últimas noticias de la ley. Me confirmó que a Sofía ya le dictaron sentencia. 10 años de bote sin derecho a salir antes. Nos sentamos en el pórtico a comer chiles en nogada y a platicar de los tiempos de Roberto. Ricardo se me quedó viendo y se rió. Me dijo que me veo 10 años más joven desde que dejé todo ese mugrero atrás. Sus palabras me hicieron ver que por fin me solté de esas cadenas de sacrificio ciego que yo misma me había puesto. El otro día, limpiando una maleta vieja, me encontré un carrito de madera que Roberto le hizo a Mateo cuando tenía 5 años. No me puse a chillar, ni lo aventé. Lo puse en mi repisa, junto a mis cuadros. Me sirve para acordarme que no todo fue dolor, que también tuvimos momentos de felicidad de la buena, aunque después la ambición lo haya echado todo a perder. Ahora entiendo que la soledad no asusta. Lo que asusta de veras es vivir en una casa llena de gente donde uno tiene que pedir permiso hasta para respirar. Esta paz es mi premio por haber tenido el valor de decir que no. Si ese día no llego a tiempo y no veo la excavadora, ahorita estaría yo marchitándome en un asilo frío y olvidada de Dios. Una mañana de puro sol, me llegó un sobre muy elegante con el sello dorado del Grupo Águila. Era una invitación para la inauguración del Parque Ecológico Roberto, que construyeron justo ahí donde estaba mi casa vieja. La empresa decidió ponerle el nombre de mi esposo como un detalle por haberlos ayudado a parar esa estafa que quería hacer Sofía. Sentí unos nervios en la panza, como cuando uno va a ver a un viejo amor que le rompió el corazón, pero que uno ya perdonó. Me puse mi rebozo más bonito, ese de seda negra, y me subí al camión para regresar a mi colonia. Caminar por las calles de siempre fue diferente. Ya no veía miradas de lástima ni escuchaba murmullos a mis espaldas. Ahora la gente me saludaba con la cabeza, con puro respeto. Fui a ver a don Diego. Nos tomamos un cafecito
y me dio unas semillas de bugambilia que recogió de mi patio el día que tumbaron todo. Me dijo que eran para que las plantara en mi casa nueva. Cuando entré al terreno, casi no lo reconozco. Ya no había rastro de escombros ni ese olor a cemento muerto que dejó Mateo. Ahora todo es pasto verde, árboles de la región y un laguito chiquito justo donde estaba mi fuente vieja. Mi casa ya no está, pero sentí que su alma se quedó ahí, mezclada con la tierra, volviéndose parte de algo más grande. No sentí tristeza. Al ver a los niños corriendo por el pasto, supe que hice lo correcto. Antes de la fiesta, pedí que me dejaran ver a Mateo. Lo trajeron bajo guardia para que pudiera estar un rato conmigo. Se veía acabado, con el pelo ya con canas y los hombros caídos, sin nada de esa soberbia de antes. Ni siquiera podía sostenerme la mirada. Me dijo con la voz quebrada que lo había perdido todo. Yo le tomé sus manos rasposas por el trabajo y le dije que no perdió todo, que solo perdió lo que nunca fue suyo de verdad, y que ahora tenía la oportunidad de ser un hombre derecho. Ahí entendí que querer a un hijo no siempre es darle todo peladito y en la boca, sino dejarlo que aprenda a nadar solo después de que él mismo hundió su barco. Dice que en la cárcel se la pasa peleando con todas y que nadie quiere estar cerca de ella. Ya nadie la visita, ya nadie le envía nada. Ahora solo es un número más en una lista, el final que se buscó por querer brillar a costa de los demás. No sentí satisfacción, solo alivio al saber que su sombra había desaparecido de mi vida. En la ceremonia, me subieron al estrado frente a todo el barrio y los licenciados. No hablé de traición, hablé de límites. Dije que una familia solo dura si cada quien respeta el espacio del otro. Cuando corté el listón, empezó a sonar el mariachi con El cielito lindo, pero esta vez se oía con puro orgullo, no como la fiesta de mal gusto que armó Sofía. Sentí que Roberto me estaba sonriendo desde allá arriba. Al terminar todo, me quedé un ratito sola junto al agua, donde antes era mi cuarto. Saqué la foto de mi boda que estaba toda maltratada, y los papeles de las deudas de Mateo que yo misma había pagado en secreto con lo que me sobró. Vi cómo las cenizas volaban con el viento y se perdían en el aire. Ahí mismo planté las semillas que me dio don Diego. Un nuevo comienzo sobre las cenizas de lo que se acabó. Me regresé a mi casita frente al mar y esa noche dormí como un ángel, sin saltar por ruidos de máquinas. Me desperté tempranito y me fui a ver el mar. Vi salir el sol, rojo y grande como una sandía, saliendo de entre las olas. Me di cuenta de que la mejor venganza no es hacer sufrir al otro, sino vivir una vida tan feliz que nadie se lo pueda creer. Ahora me veo en el espejo y sonrío. Es una sonrisa de libertad absoluta. Ya nadie puede levantar un martillo en mi vida sin que yo lo permita. Paso por aquí para dejarles unas cuantas verdades, para que no tengan que pasar por lo que yo pasé. Primero, a las mamás. No quieran tanto que se queden sin nada para ustedes. Las mexicanas somos muy de darlo todo, pero eso es un error. No dejen que les quiten sus límites, porque si no se respetan ustedes, nadie lo va a hacer. Guarden siempre su propio fuerte, su dinerito o su tierra, para que nunca tengan que agachar la cabeza. Un hijo que te respeta es el mejor regalo que puedes tener. A los hijos les digo, la familia no es un banco de donde sacar y sacar. Sus padres les dieron la vida, y eso es una deuda que no se paga con dinero. No dejen que la ambición les gane, porque el dinero va y viene, pero el tátigo que le das a tu madre se queda marcado en tu alma para siempre. Construyan sus sueños con su propio esfuerzo, no sobre el lomo de sus viejos, sobre la ambición. Ya vieron lo que pasa, no tiene llenadera. El que hoy traiciona a su madre, mañana te vende a ti. No se dejen engañar por las caras bonitas, ni por las promesas de lujos. La gente callada no es tonta, solo está mirando, y cuando la justicia llega, pega donde más duele. Y a los que reciben gente nueva en la familia, pongan las cosas claras desde el principio. No dejen que nadie quiera borrar su pasado para sentirse dueños del presente. Lo que le hagan a sus suegros hoy, se los van a hacer sus hijos mañana. Es la ley de la vida.
Mi casa se cayó. Sí, pero con esos mismos ladrillos rotos, me construí una fuerza por dentro que ya nada la tumba. Ahora soy libre. Y esa es la riqueza más grande que Dios me pudo dar. Y ahora quiero saber algo de corazón a corazón. ¿Tú qué opinas de la decisión que tomó esta mujer? ¿Crees que hizo lo correcto al elegir la justicia en lugar del perdón ciego? ¿O tú habrías actuado diferente si hubieras estado en su lugar? Cada historia tiene muchas miradas, y la tuya también importa. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios, porque de verdad leo cada palabra que ustedes dejan, y muchas veces sus reflexiones también ayudan a otros que están pasando por momentos difíciles. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento sentiste rabia, tristeza o incluso esperanza, te invito a apoyar este espacio con un pequeño gesto. Deja un like, comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia así. Y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias que estamos preparando. Nos vemos muy pronto en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, un lugar donde las historias nos acompañan a atravesar los años, recordar lo que duele, sanar lo que pesa, y encontrar, poco a poco, la paz y la fuerza dentro del alma.